Muy buenos días, bienvenidos al portal El Villegas. Comienza la semana y yo quiero comenzar este programa que espero dure más o menos 30 minutos justo, agradeciendo a las muchas personas que me están enviando un mail y para que hablar de las personas que se han suscrito a Patreon y van a ayudar a que este emprendimiento, como se dice ahora, continúe todo lo que se pueda. Entre esos muchos mails, todos muy amables, una o dos personas me pidieron, me dijeron, comentaron que tal vez yo debía contextualizar un poco menos e ir, como dicen los periodistas, 2 cucharadas y a la papa. Pero tengo dos problemas con eso. Uno es que me ha gustado siempre hacer el trabajo de la contextualización para no tanto seguir la noticia y corretear detrás de ella como hace la prensa en general, sino tratar de entender de dónde salen las cosas, examinarlas en sus partes componentes. Pero aunque yo quiera ir a la papa, me encuentro con un segundo problema. ¿Dónde está la papa? Si ustedes ojean la prensa todos los días, van a verificar que cuando mucho hay un granito de arroz por ahí flotando. No hay mucha cosa importante, ni siquiera novedad en las cosas insignificantes. Todos los días nos encontramos más o menos con lo mismo. Alguna nueva acusación constitucional, alguna nueva pataleta, algún nuevo conflicto dentro del Frente Amplio, alguna nueva declaración de alguna autoridad de gobierno relativa a los temas que son los que ellos creen que los van a abonar con la oposición. Más o menos nos vamos a encontrar siempre con lo mismo, los escándalos del entertainment, que son uno de los grandes alimentos de los medios de comunicación, no lo sabré ellos, agarran algo y no lo sueltan, se encarnizan con eso para sacarle jugo. Entonces, no hay muchas papas, esa es la verdad. Pero en fin, vamos a las pocas papas o arroces que hay flotando en la sopa un poco aguada de las noticias nacionales. Ayer la presidenta del directorio, me imagino, de ENAP, doña Loreto Silva, dijo que Piñera tiene, aquí voy a citar la textual, un respeto irrestricto por las instituciones. En este caso se referirá a ENAP, claro. ¿Qué quiere decir con eso, doña Loreto? Que desde La Moneda no la van a puncetear a la empresa para que investigue el por qué no solo se produjo lo de Quintero, sino se han producido tantos problemas. No sé, ya quizá a ustedes se les ha olvidado, pero ENAP ha sido protagonista. No hay otra empresa como esa en Chile, de derrames en distintas bahías. Y claro, en Chile todos tenemos una memoria impresionante, ya se nos olvidó. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? Que nadie va a fastidiar desde el gobierno a, no sé. Dice que todo está en regla. Bueno, si regla significa aquello que es lo regular, lo frecuente, es verdad, está todo en regla. Está en regla este tipo de situaciones, porque ocurren todo el tiempo. Dice, además, doña Loreto, que hemos sido cuidadosos con nuestras comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto otro? Este no es un problema de comunicación, esto no se trata de si fueron muy ásperos o fueron demasiado, no sé, qué cosa con su comunicación. Esto no es un problema de comunicación, aunque parece ser que en Chile todo el mundo cree que la vida real consiste en las comunicaciones, eso que llaman la imagen. Han sido cuidadosos con las comunicaciones. Bueno, supongo que las personas que sufrieron problemas con las emanaciones tóxicas podrán estar contentas que hubo mucho cuidado con las comunicaciones. Y continúa diciendo finalmente que estamos convencidos de la fortaleza de nuestros argumentos. Eso es otra frase que me llama la atención. Es una frase jurídica, es la frase de alguien que ha sido llevado a la justicia por cualquier evento, por un delito cualquiera, y para esa persona que está siendo acusada la cuestión no es investigar él mismo también si acaso tiene una responsabilidad, sino que el tema para ellos es la defensa, nada más, punto. Así es que la fortaleza de nuestros argumentos significa la fortaleza de nuestra defensa, y este no es un caso de defensa,
esta no es una empresa que está siendo llevada a la Haya. Esta es una empresa que tiene que ver con actividades que en algunas oportunidades causan perjuicios ambientales. Lo que uno le pide a esta empresa es que investigue en serio lo que hace en vez de buscar defensas o comunicaciones cuidadosas. A mí me parece, por lo menos, que todo este lenguaje revela cómo funcionamos en Chile. En primer lugar, que nadie se hace responsable de nada. No sé si llamarlo cobardía institucionalizada o cómo. Usted entra a un estacionamiento donde usted está pagando y lo primero que ve es un letrero en un muro que dice: no nos hacemos responsables de esto y lo otro. Nadie se hace responsable de nada, salvo de cobrarnos. Nadie se hace responsable de la calidad del servicio, en empresas públicas o privadas. Le dicen una cosa en velocidad de internet y obtiene otra, le prometen tal o cual garantía, la garantía no existe. Pero vaya usted a atrasarse un día en el pago, como empiezan a llegar las comunicaciones, los telefonazos. Está atrasado un día, vamos a iniciar una cobranza judicial. Así funcionamos. Así es que este episodio de ENAP, ya ven ustedes, no es una papa. En general en periodismo se habla de la papa calentita, una noticia, o sea, algo nuevo que está ocurriendo y que uno llega tembloroso con la papita a la sala de crónica del diario, orgulloso de que uno agarró la papita. Pero aquí no hay papas calientes, aquí hay unas papas heladísimas que están en el refrigerador hace un año más o menos y son pequeñas. Bueno, yo creo que lo de ENAP está entrando dentro de esa misma lógica de la papa fría y helada. Respecto ahora a ENAP, para terminar con el cuento de ENAP, que va a seguir, supongo, hasta que se acabe esta semana. No creo que dure más de 2 semanas el tema. Me quedé reflexionando en el fin de semana sobre lo que dijo el vicepresidente, el señor Gonzalo Lacarrera, cuando dijo que se iba del directorio por un dilema ético. Me quedé dando vuelta a esto porque me pareció que había ahí un problema lógico con esto del dilema ético, ¿no? A mí me parece que si uno lo examina un poco, el asunto se hace un poco complicado. Un dilema es una encrucijada, ¿verdad? Uno llega a un lugar donde hay 2 caminos, por lo menos. Normalmente son 2. Y uno no sabe cuál es el que corresponde, cuál es la solución, cuál es el camino más corto para ir a donde queremos ir, cuál es la vía mejor. Es un tema utilitario, hay un dilema. En materia moral, las cosas siempre están bastante claras acerca de cuál es el camino ético y cuál es el que no lo es o el que es menos ético. En materia ética no hay grados, no hay un camino que te da un viaje de 2 horas y otro que te da 1 hora y media. No hay una cuestión de grado, algo es ético o no es ético. Y el grado de eticidad, o más bien dicho, si algo es ético, no lo sabemos de inmediato. Entonces, no hay dilemas éticos, lo que hay es un dilema entre lo ético y lo conveniente, entre lo ético y lo necesario. Yo les voy a poner un pequeño ejemplo. Supongamos que alguien en el gobierno decidiera, para ayudar al pobre Villegas que se quedó sin nada de la noche a la mañana, en la calle literalmente, démosle un cargo en el directorio de Codelco. Supongamos una locura así, ¿no? Una locura, digo, porque por supuesto nadie en el gobierno levantó ni una ceja respecto a mi situación. Ofrezcámosle un directorio. A mí se me presentaría en ese momento un dilema ético, porque por un lado me diría, bueno, yo no soy ingeniero de mina, no tengo idea de administración de empresa, ¿qué voy a ir a hacer ahí? ¿A calentar una silla y a cobrar? ¿A calentar una silla una vez a la semana y una vez al mes que me transfieran a mi cuenta corriente unos cuantos palos? Y por otro lado diría, bueno, la necesidad tiene cara de aceptar directorio. Voy a aceptar este directorio porque necesito pagar cuentas y todo lo demás. Entonces es un dilema entre la ética por un lado y la necesidad por el otro. Y supongamos que tomo la decisión de aceptar el directorio. Y después pasan 3 meses y alguien me sopla que se va a hacer una investigación acerca de cuál es la calidad técnica de los directores de empresas del Estado que han sido nominados para esos cargos y que van a hacer pedazos a los que no tienen las condiciones técnicas. Entonces en ese momento yo me paro en la silla y digo, me voy, me retiro porque tengo un dilema ético. Bueno, ustedes ven que es raro porque el dilema además
Suponiendo que existan los dilemas éticos, que esto que estoy diciendo que no hay dilemas éticos, sino que hay el dilema entre lo ético y lo no ético, no es así, sino que hay efectivamente dilemas éticos. Ok, aceptémoslo como por el momento. Pero hay una cosa en que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Estos dilemas, cualquier dilema se presenta antes, ex ante, no post facto. Es antes, cuando uno tiene que tomar una decisión. ¿Me voy por este camino o me voy por este otro? ¿Acepto este cargo o no lo acepto? Es antes que se presenta el tema ético, no después. Lo dejo como tarea para la casa para que ustedes lo reflexionen. Digo esto porque he visto demasiadas oportunidades en Chile el aprovechamiento de los temas de este tipo para tratar de elevarse por sobre, podríamos decir, el promedio de cómo actuamos en Chile. Ustedes habrán escuchado 1.000.000 de veces personas que han sido capturadas, detenidas, sorprendidas en un robo, en una situación irregular, en una institución pública o privada, y dan una conferencia de prensa y dicen virilmente yo acepto tal y cual cosa. Y uno dice, ¿virilmente qué? Si ya lo habían pillado. Lo viril habría sido decir antes, yo soy responsable de esto, y no venir a salir con eso de lo viril que soy después que ya me pillaron. No. No. Vamos a una cosa internacional ahora que tiene que ver con lo que estuvimos hablando la semana pasada a raíz de las emigraciones, y les decíamos que Suecia se consideraba a sí misma, o los demás la consideraban, una superpotencia moral por el hecho de aceptar inmigrantes. Y les dije de que esas cosas dependían del grado, de que pasado cierto límite las situaciones empezaban a cambiar. Y eso es exactamente lo que se está revelando ahora en las últimas elecciones en Suecia que se celebraron ayer domingo, en el que un partido que se llama Demócrata, que está definitivamente contra las inmigraciones, sacó casi el 20% del electorado, teniendo antes menos del 10%, o sea, se duplicó más o menos su votación. Y otra coalición de derecha también tuvo algunas ganancias. Entonces se dice, está ganando la ultraderecha, que es una frase que se ha convertido en un cliché. ¿Qué quieren decir con que algo es de ultraderecha? Desde luego es toda una posición relativa, ¿no? Ultraderecha se dice desde la izquierda. Desde la izquierda, mirando al resto del espectro político, los que están menos hacia la izquierda, más hacia la derecha, son de derecha, y si están todavía más lejos, los empiezan a botejar de ultraderecha, y si están todavía más lejos, de fascistas. De hecho, consideran que la ultraderecha y el fascismo es lo mismo. Pero lo mismo se puede hacer desde el otro lado, ¿no? Desde la derecha se mira hacia la izquierda y se ve a los que están un poco más a la izquierda, a la derecha, como de izquierda o de centro izquierda, y si están más lejos son de izquierda de frentón, y si no son ultra izquierdistas. ¿Y en qué avanzamos con esas descripciones, llamémoslas topológicas, que por supuesto están cargadas de rencor y de emocionalidad, cuando se dice ultra izquierda o ultra derecha, si no se está simplemente haciendo una mención al lugar geográfico dentro de la política que ocupa un movimiento, sino que se lo está tratando de desvirtuar moralmente. Ultraderecha ya inmediatamente tiene ciertas implicaciones que hacen emerger imágenes del nazismo, de Adolf Hitler. Todo eso es absurdo. ¿Por qué no examinar las proposiciones de los partidos, de las personas, de acuerdo al mérito de lo que están proponiendo? El proponer, como hace la ultraderecha, que los suecos y otros países, como en Austria también, donde el canciller acaba de decir una frase que ya voy a comentar, poner límite a la inmigración masiva, a mí no me parece que sea de ultraderecha, de ultraizquierda, de ultra ninguna cosa. A mí me parece de sentido común, porque simplemente aquí hay un tema sociológico, cultural, en el sentido sabido y conocido de que un exceso de inmigración produce un shock muy potente y conflictos políticos en la sociedad. Eso es todo, es un hecho, punto. Y ante los hechos se toman medidas que son o no son útiles, son o no son racionales. El calificarlas de buena, mala, de derecha o de izquierda, eso es una huevada, si me permiten la expresión, con todo respeto. ¿Qué dijo el canciller de Austria a propósito? Que un hombre muy joven que accedió al poder hace muy poco, dijo que a partir de estos tiempos, en Europa, las fronteras van a estar cerradas
para los ilegales. Yo creo que quiso decir que van a estar cerradas para los inmigrantes en general. Lo de los inmigrantes ilegales es un adorno que le pone el calificativo ilegales para que parezca menos duro. En realidad a los austriacos no les interesa ningún inmigrante, legales o ilegales. Nunca les ha gustado mucho en Austria gente que de otro tono de piel y de otra cultura. No les gusta, son un país muy centrado en su propia identidad étnica, cultural y todo lo demás, y siempre ha sido así, desde la época del Imperio Austrohúngaro y antes del Imperio Austríaco y desde siempre. Y es una corriente que se está viendo en toda Europa por simplemente este fenómeno de que pasado cierto umbral los fenómenos cambian de calidad. Y yo les pongo un ejemplo súper sencillo ahora. La otra vez les puse el de San Javier, el pueblo donde llegaban primero 5 haitianos, después llegaban 5.000. Yo les pongo lo más directo a ustedes. A usted un día le tocan el timbre en su casa y llega un primo lejano, pero primo suyo, y le dice que lo ha perdido todo, que lo acaban de echar de su casa, que está en la calle, si por favor le puede usted dar alojamiento por un tiempo. Y usted, como tiene buen corazón y es primo, ok, dice, y entra a su casa con el primo, y hay una piececita que usted usaba para otra cosa, para juntar, qué sé yo, su escritorito a lo mejor, o tal vez donde ponían los trastos de la casa, la aspiradora, la lavadora, y hace hueco y le pone una cama y lo acoge. Y usted se siente buena persona. ¿No? Así que se siente la superpotencia moral del barrio, pero se siente bien, ha hecho algo cristiano y decente. Y a la semana tocan el timbre y aparece una señora y dice, yo soy la pareja del primo suyo que está alojado, hemos vivido toda la vida juntos, nos amamos, no podemos vivir separados. Y yo también además perdí todo porque yo también tengo un problema económico y la próxima semana ya tengo que abandonar la pieza donde vivo en una pensión, así que por favor, si usted puede hacer algo por mí, si usted me puede alojar por un tiempo. Y entonces usted dice, bueno, ya tengo al primo, ¿por qué no a esta señora? A lo mejor caben ahí, le pondré una cama un poquito más ancha, sacaré otra lavadora o sacaré otra máquina de las que tenía ahí, y lo acepta. Ya no está muy cómodo usted, pero en fin, dice, ya acepté a uno, ¿por qué no acepto al segundo? Pero al mes tocan el timbre y hay 20 personas en el antejardín de su casa que dicen que son personas que saben que usted acoge a los que tienen problemas, que no lo conocen a usted, pero son gente que viene del campo, ya no pueden estar donde estaban, y por favor que acógenos pues, y ya el tono es distinto, ¿eh? Tenemos derecho a que nos acoja. A ver qué va a hacer usted, pues si le va a abrir la puerta o va a llamar a los carabineros. En eso va a terminar la superpotencia moral del barrio. Y es razonable, caramba, dejémonos de cosas, si todos tenemos límites de paciencia, de aguante del prójimo y de sacrificarnos por el prójimo, que muchas veces tampoco nos retribuye, como todos tenemos la experiencia. Así es que aquellos que desde la distancia y desde la comodidad de sus casas ponen los ojos en blanco y se suben al pedestal de la grandeza moral y abren los brazos porque hay que acoger a todo el mundo, como hizo cierta señora. Eso es teatro. Y eso es necedad, es no entender cómo funcionan las sociedades. Ahora, lamentablemente hay ciertos sectores políticos que en Chile nunca han entendido nada acerca de cómo funcionan en realidad los seres humanos en las sociedades y quieren que funcionen como a ellos les parece que debieran funcionar. Eso es un criterio adolescente del mundo que lamentablemente se ha institucionalizado en muchas posturas y que se manifiesta en toda clase de situaciones como esta de los inmigrantes. Lo que está pasando en Suecia y en otras partes no tiene que ver con ser de ultraderecha, tiene que ver cómo funcionan las sociedades, hasta dónde toleran ciertas situaciones. Eso es todo. Y pasemos a otra cosa. Tengo un montón de cosas anotadas acá, para que vean ustedes que yo trabajo todo el tiempo. Durante el fin de semana, en esta famosa romería que se hace por los desaparecidos del cementerio, hubo un ataque a la tumba de Jaime Guzmán y la llenaron de frases, tales como sin perdón ni olvido, púdrete, y una serie de lindezas de ese tipo. Bien poco le debe haber importado a Jaime Guzmán, por supuesto, dicho ataque. A los familiares sí. Es evidentemente una conducta. El gobierno habla siempre con ese tono
engolado que han sacado una conducta reprochable, ¿no? La violencia hay que rechazarla, venga de donde venga, el odio no conduce a ninguna parte. Es el tipo de frases de púlpito que lanza el gobierno todo el tiempo. Por supuesto el asunto es súper feo y grosero y no hay muchas palabras para calificarlo. Pero a mí me preocupa lo que viene después, porque si ahora están atacando una tumba donde ya hay un muerto, el día de mañana van a atacar a alguien para que se convierta en muerto. Porque la violencia y el odio no hacen sino escalar cuando no encuentran una resistencia. Alguien ha dicho de que se va a demandar a quienes resulten responsables, pero ¿quiénes van a resultar responsables? ¿Cuántas veces ha escuchado usted la frase vamos a llevar a la justicia a quienes resulten responsables? Para los temas de Araucanía hemos escuchado 1.000.000 de veces esa frase, y eso que allá se sabe perfectamente quiénes son los responsables, pero nunca aparecen o aparecen muy pocas veces. Y cuando hay un juicio, porque ya no hay manera de evitar que haya juicio, porque francamente encontraron a la persona con la pistola en la mano, poco menos, por Dios que hay problemas para enjuiciarlo, por Dios que hay que tener miramiento con los enjuiciados, porque no son delincuentes, se supone son combatientes. Y supongo yo que los que rayaron la tumba de Guzmán se consideran también combatientes. Y yo no veo dónde van a pillar a nadie y aquí los van a acusar de rayar un muro. A mí me preocupa el futuro. Es la gente que se pone violenta, que empieza a tomarle gustito a la violencia. Es como esos animales depredadores en África que se ensañan con la sangre humana. Por una vez atacan a un ser humano, por una vez, y parece que les queda gustando. Y si no se para estos actos de violencia verbal y física, los ataques que todavía no son letales, pero que se van acercando a eso, las amenazas de ataques letales, van a ocurrir finalmente ataques letales. ¿Qué van a decir las autoridades en ese momento? Vamos a demandar a quienes resulten responsables, y todos saben quiénes son los responsables. Ellos mismos se encargan de dejar notificaciones por todas partes diciendo nosotros somos los responsables, como ha sido el caso de la Araucanía, donde se ha dicho 1.000.000 de veces nosotros tal y cual organización demandamos tal cosa y hemos quemado esto por tal razón. ¿Y qué es lo que se hace al respecto? Se persigue a los responsables, se lleva a los tribunales a los responsables, no. Se organizan mesas de diálogo. Bueno, en ese camino vamos a una situación que no quiero ni siquiera pensar en ella. Otra papita menor, porque son papitas realmente que cuesta encontrarlas debajo del grano de arroz, que ha ocurrido en las últimas semanas y que se manifestó ayer de otra forma. Es el caso de este partido Ciudadanos Somos Todos, que organizó Andrés Velasco en su momento, y que sonaba lo más glamoroso, lo más sofisticado que había. Toda la gente linda, que era progresista, pero tampoco era tan progresista, que era progresista, pero no era izquierdista, que era izquierdista, pero no era tan progresista, no sé, qué mezcla. Encontraron que era de lo más que hay. Yo conozco un montón de gente que dijo que les parecía fantástico esto del movimiento Los Ciudadanos Somos Todos de Andrés Velasco. Pero ¿en qué terminan esos movimientos intermedios en política? En la vida existen muchas situaciones en las cuales lo más sabio es seguir un camino que no lleve a ningún extremo. El camino del medio, como decían los griegos, los romanos, aurea mediocritas, la dorada mediocridad, entendido no por la mediocridad mental, sino por irse por el medio. No, los griegos tenían el lema de nada en exceso, porque eso producía un castigo, némesis, venía la retribución, el forzar mucho las cosas. Pero en política, estimado amigo, es cuestión de leer un poco de historia. En política, es que generalmente en política, sobre todo cuando se tiene que ver con la organización de la vida económica e institucional del país, no hay caminos del medio. Hay disfraces de caminos del medio. Hay dos caminos básicos y que uno los ve en la historia universal aparecer una y otra vez con distintos nombres. Uno son sociedades donde se deja un grado grande de libertad para que la gente haga lo que le parece conveniente, para que produzca, emprenda lo que le parece conveniente. El Estado interviene bastante poco y solo para aquellas cosas reales y concretas, físicas, que tienen que ver con las necesidades de la comunidad en su conjunto. Y esos son los periodos históricos donde crece la economía, crece el arte, crece la ciencia, las ciudades del Renacimiento, la Europa del siglo XIX, todos esos periodos donde ha habido un crecimiento fantástico de la ciencia, del arte, de la cultura, de la economía.
economía, de la producción y finalmente del bienestar por modo directo e indirecto, tienen que ver con eso. Está aprobado y recontraprobado. Y el otro esquema es el que por diversos motivos intenta controlar las operaciones de las personas, intenta controlar su conducta religiosa, política y económica, y conducen, y ahí está la historia, o al estancamiento, las sociedades se fosilizan, se embalsaman, y no avanzan, y se pudren finalmente, o producen la ruina inmediata o muy rápida, o producen la tiranía porque en vista que la gente que no encuentra manera de simplemente darse en el gusto de ganar para sí, de satisfacer su egoísmo, y se encuentra con que le están pidiendo que sea amoroso, y trabaje o produzca o crea o invente para el bien de una cosa, una entelequia llamada la comunidad, esa gente empieza a hacerlo menos. Y entonces lo que era un llamamiento al amor universal se empieza a convertir en el uso de las bayonetas. Entonces las cosas avanzan a la rastra con una bayoneta en el culo. Eso es. Ustedes lo pueden ver, todo lo que pasó en la sociedad socialista fue eso. Una economía que funcionaba pésimo. El único sector que funcionaba más o menos era el militar y el de la astronáutica, por razones ahí de que se concentraba todo el esfuerzo posible. Tal como los egipcios pudieron hacer las pirámides, porque en ello concentraron todo el esfuerzo de su sociedad, pero en el resto una parálisis completa. Se ha probado una y otra vez. No hay muchas variantes. Las variantes, o lo que parecen variantes, son solo disfraces. Cuando se hablaba todavía en los años 60, 70 de la maravillosa tercera vía que habían desarrollado los países nórdicos, era cuestión de leer un poquito para darse cuenta de que no había ni una tercera vía, había simplemente países capitalistas que disponían de más recursos para repartir. Tal como en algún momento en Roma había más recursos para financiar el pan y circo, para que el proletariado romano, digamos, para mantenerlo así a distancia, tranquilo, para que no estuviera en un estado de amotinamiento permanente. Entonces el Estado tenía recursos porque estaba explotando medio mundo para financiar juegos prácticamente cada 2 o 3 días, aunque ustedes no lo crean, en el Coliseo, o para financiar entregas gratuitas de trigo, pan, vino, incluso a veces dinero. Pero eso no es que fuera otro modelo económico que se había inventado en Roma, era sencillamente el mismo modelo de siempre, basado en la esclavitud, basado en la exacción de las provincias, que daba suficiente dinero para hacer eso, como también para darle donativos permanentemente a los soldados de las legiones. No era una tercera vía. Y en los países nórdicos y en general en Europa, en la época en que eran países que como Estados Unidos no tenían que competir con los asiáticos, había recursos suficientes para pan y circo, para becas, para hacer prestaciones sociales muy generosas, pero eso no era una tercera vía, era sencillamente que había caja. Eso es todo. O lo que llamaba Marx, y esto se lo digo a los que hablan de Marx pero no han leído nunca en su vida a Marx, yo lo estudié a Marx en la universidad. Hay una parte en el primer libro de Marx, en el primer volumen de su obra, en que habla precisamente de este tema, y lo llama así, gastos de representación del capital. Cuando analiza estas acciones de gastos extras del capital, por ejemplo, en esa época estaban de moda las acciones caritativas, decía, estos son los gastos de representación del capital, no era una tercera vía. Así es que estos partidos intermedios que intentan cuadrar el círculo, que intentan ser de izquierda pero no ser de izquierda, ser de derecha pero no ser de derecha, estos partidos que tarde o temprano sus dirigentes, viendo que de todas formas los caminos desde la izquierda no conducen sino a la ruina, pero que por otro lado por su formación no pueden aceptar la realidad, y entonces dicen jamás estaríamos con la derecha, jamás vamos a estar con la derecha, entonces jamás no están con nadie. Y pasa lo que pasó ahora con este partido Ciudadanos, que en un momento dado hubo una elección interna, y viendo que el grupo disidente, que parece que quería irse para la derecha, un poco por lo menos, iba a ganar, o que parece que iba a ganar, no se abrieron las urnas, no sé cuántas días o semanas tuvieron las urnas cerradas. Finalmente se abrieron y ganó el grupo disidente, pero ya el presidente del grupo disidente había renunciado al partido, así que ya nadie entiende qué pasa allí en ese partido. Y los dos bandos, el perdedor y el ganador, se acusan mutuamente de fraude electoral. Entonces, un despelote absoluto. Somos ciudadanos, somos todos, la verdad es que ciudadanos somos todos, pero hueones no somos todos. Perdón, Andrés, pero creo que estas cosas intermedias sería bueno que las entendiera. Usted, que es un hombre que tiene algunos estudios y que ha hecho estas clases, que si usted quiere seguir coqueteando con la izquierda o hacerse el hombre que no jamás estaría con la derecha,
Yo no sé dónde va a estar, en el limbo político. Ahí es donde van a dar todos estos movimientos de centro, lo mismo que le está pasando en una escala más grande a la democracia cristiana. La democracia cristiana también tiene un historial de lo mismo, a tratar de cuadrar el círculo. Y ahí lo que sucede siempre, con una regularidad como sale el sol todas las mañanas, es que el partido se divide en los que finalmente deciden con los ojos cerrados seguir para la izquierda, no va a ver si de repente hay un milagro, y los que dicen lo mismo que Andrés Velasco, nosotros jamás estaríamos con la derecha, y entonces no están con nadie y desaparecen en la inanidad política. Esa es otra de las papitas de la semana. Antes de continuar con un par de cosas más que tengo, les quiero recordar para los aficionados al ajedrez que la tienda chessusa.com de Estados Unidos es aquella donde van a encontrar todo lo que usted se puede imaginar relativo al ajedrez, desde piezas de los más distintos tipos, las figuritas del ajedrez, tableros de los más distintos tipos, vendidos por separado o vendidos en set, las piezas con su tablero en proporción, para que se ajusten unas con otras, todos los precios. Hay cosas muy accesibles, otras más caras, depende de del lujo de la madera, qué sé yo, para qué hablar de los programas, de los computadores, de todo. Todo lo que usted necesite ahí, y es súper fácil comprar, simplemente usted da el número de su tarjeta de crédito y sin ningún problema va a recibir la mercancía, no sé, por una semana, dos, depende, pero por ahí, no más que eso. Ahora es mucho más rápido la llegada de productos extranjeros. Ustedes, los que compran en Amazon, ya saben que se ha hecho mucho más rápido el asunto, así que ya sabe, chessusa.com. Y por último, que no vaya a comprar nada en este momento, eche una mirada porque es entretenido ver la variedad de artículos que tienen ahí, pero muy bonito. Y quiero decirles que aparte de esta publicidad de una tienda norteamericana, muy pronto espero que vayamos a tener publicidad de empresas chilenas, medianas, pequeñas por el momento, pero da lo mismo, yo las acojo a todos con mucho cariño. Es súper accesible advertir, publicitar acá. Ustedes no lo van a imaginar, pero lo pueden comprobar entrando en YouTube, viendo cualquiera de estas emisiones. La cantidad de visitas es impresionante, muchas más visitas que auditores tienen las radios a veces, así que les conviene. Y vamos a otros temas. No tengo muchos más temas. Me di mucha vuelta ayer con la cuestión del dilema ético, dándole vuelta y pensando y estudiando y viendo qué decía el famoso Max Weber en un famoso discurso que hizo a un nuevo universitario, me parece que un poquito después de la Primera Guerra Mundial, sobre la ética en política. Y como les digo, la ética es algo que se presenta antes y no después. Eso por lo menos yo creo que podemos estar de acuerdo con eso. Con respecto a ENAP, para resumir el cuento, vamos a ver qué pasa. La experiencia nos muestra que en estas materias pasa bien poco. Vamos a ver, a veces la historia presenta novedades, a veces nos sorprende. Y el caso de Ciudadanos Somos Todos, ya les dije, esto tiene más allá que ver incluso con la personalidad de Velasco, del señor Santa Cruz, de nadie, sino que tiene que ver con mecánica propia de estos movimientos de centro. Antes se llamaban los partidos liberales, que también siempre fueron muy pequeños, muy como de club, muy como de un grupo de señoras que se junta a tomar té, jugar canasta, una cosa muy pequeña, que nunca, pero jamás, de los jamases, tienen mucho peso en política. Incluso ustedes lo pueden ver en la historia política de Gran Bretaña, el poco peso que tenía un partido liberal, mucho más grande que los de acá, también. Esto de estar entre medio en política no es tan conveniente como estar entre medio en otras cosas, es más bien una condena a estar en el limbo para siempre, jamás. Y yo creo que con eso terminamos el programa de hoy día. Reitero mis agradecimientos a las personas que me mandan mail. Tengo varios ya que he seleccionado para leerlos en su integridad. Tenemos todo, mientras dure estas emisiones, para leerlos tal cual. Siempre los voy a leer sin dar nombres. Incluso aunque sean mails absolutamente inocuos que no le vayan a producir ningún problema a nadie, los voy a leer siempre en forma confidencial para que ustedes estén tranquilos. A los que me quieran denunciar alguna cosa más importante, como tengo también algunos pocos, uno sobre cómo se están produciendo los despidos en la administración pública de mucha gente. Aquí ustedes van a ver cuando lo lea, ya me estoy despidiendo, que en esto una vez más la Biblia, cuando dice paga justos por pecadores, tiene toda la razón. Muchas gracias por su atención y será hasta mañana.